Vamos a continuar, hermanos y amigos, con el tema número 5, que habla acerca de los interrogatorios a los cuales fue sometido el Señor Jesucristo. La secuencia de interrogatorios que sufrió nuestro Señor Jesucristo desde su arresto en el huerto de Getsemaní hasta la sentencia de Poncio Pilato constituye uno de los momentos más intensos, injustos y teológicamente profundos de toda la historia bíblica después de estar, como dice Lucas capítulo 22, versículo 44, el Señor se encontraba en agonía y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús en ese momento fue arrestado de noche por una turba guiada por Judas Iscariote, para lo cual Cristo nunca opuso resistencia. Se le acusó implícitamente de sedición y es desde el primer momento que comienza un proceso completamente irregular. Lo llevan de noche y eso va contra la ley judía. No le habían manifestado cargos formales, aparte de comportarse con violencia en contra de Cristo. El primer interrogatorio es llevado a cabo por Anás. El relato se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 13 y luego del 19 al 24. Anás era el suegro de Caifás y Caifás era el sumo sacerdote en funciones en ese año. Aunque Anás no ejercía ningún cargo oficial porque estaba retirado, era considerado como una persona de gran prestigio y poder y de sabiduría. El Señor Jesucristo fue interrogado sobre su doctrina y sus discípulos, a lo cual responde con respeto y dignidad, tal como está registrado en Juan capítulo 18, versículo 20. Públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Y en ese momento un guardia le agrede, lo golpea, mostrando así la injusticia en el proceso de interrogación. Luego, muy temprano, antes del amanecer del día viernes 14 del mes de Nisán, es llevado ante Caifás y el Sanedrín, compuesto de escribas y ancianos que apoyaban la condena del Señor Jesús. Por ejemplo, a Nicodemo, oficial del Sanedrín, que estaba a favor del Señor Jesucristo, no lo convocaron en esta oportunidad para esa reunión. Según está registrado en Mateo capítulo 26, de los versículos 57 al 68, en el segundo interrogatorio traen testigos falsos con el propósito de encontrar alguna acusación para condenarlo, pero tales testigos presentan testimonios contradictorios. Finalmente se presentan dos testigos falsos, lo dice Mateo 26, 61, que dijeron, esto dijo, es decir, Cristo dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Pero no era suficiente argumento para condenarlo. Entonces Caifás, sumo sacerdote, le pregunta directamente al Señor Jesucristo, según lo dice Mateo 26, versículo 63. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La respuesta de Jesucristo fue clara y contundente, según lo explica allí Mateo 26, versículo 64, cuando dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios
y viniendo en las nubes del cielo. Esta respuesta causó que Caifás rasgara sus vestiduras como señal de blasfemia. La blasfemia era un gran delito religioso, por lo que se le condenó por blasfemia y lo declararon digno de muerte. En consecuencia, quienes estaban allí, sacerdotes, escribas, ancianos y testigos, injuriaban al Señor injustamente, se burlaban de él, lo escupieron y lo golpearon. Pedro, que estaba fuera, en 3 oportunidades lo señalaron de que él estaba con Jesús el Galileo, pero Pedro lo negó 3 veces y enseguida cantó el gallo. Mateo 26:75 nos dice que entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. En Mateo 27:1 nos dice que, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Llegado la mañana, el Sanedrín realiza un tercer interrogatorio al Señor Jesucristo por medio de una sesión formal de carácter oficial para legalizar la condena que ya se había decidido en la reunión anterior, la cual tuvo lugar siendo aún de noche. El relato completo se encuentra en Lucas capítulo 22 del versículo 66 al 71. Bastó una sola pregunta. Lucas 22:70 lo dice. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él, Cristo, les dijo: vosotros decís que lo sois. Con esta respuesta de Cristo, confirmaron la condena. Luego, según Mateo 27:2, le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Por cuanto el Sanedrín no podía ejecutar la pena de muerte bajo el dominio romano, tenían que ir al gobernador para lograr ese objetivo que ellos querían lograr desde hacía tiempo atrás. Cristo entonces, ante Poncio Pilato, es interrogado por 4ª vez. Y este relato se encuentra en Juan 18, del versículo 28 al 38. Los judíos ahora cambiaron la acusación. Ya no lo acusan de blasfemia, sino de amenazar a Roma por ser una persona subversiva al proclamarse rey. Pilato vuelve a entrar en el pretorio y le pregunta en Juan 18:33, ¿eres tú rey de los judíos? Cristo responde en Juan 18, versículo 36, mi reino no es de este mundo. El interrogatorio continúa, pero Pilato reconoce la inocencia de Cristo, por lo que su conclusión fue lo que está registrado en Juan 18:38. Salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Luego, al saber que Jesús era Galileo, Pilato lo envía a Herodes Antipas. Ahora, ante Herodes Antipas, se produce el 5º interrogatorio al Señor Jesucristo, y esto se encuentra registrado en Lucas capítulo 36, de versículos 6 al 12, Lucas 23, del versículo 6 al 12, y en Lucas 23:9 dice que Herodes le hacía muchas preguntas, pero él, Cristo, nada respondía. Pero en realidad Herodes quería ver señal o milagro que realizara Cristo, porque había escuchado mucho de él y él tenía deseo de conocerlo. Pero como Cristo tampoco
no respondía nada. Las consecuencias para Cristo fueron funestas porque los soldados del rey y el rey Herodes se burlaron de él. Herodes no le hizo ningún juicio, fue todo desprecio hacia Cristo. Y según lo dice Lucas 23, versículo 11, Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Ahora, una vez más ante Pilato, donde nuevamente Cristo fue interrogado por sexta y última vez. Este relato está escrito en Mateo 27, todo el capítulo, y Juan capítulo 19. Pilato ya lo había declarado inocente, por lo que realiza varios intentos de liberarlo. Entonces ofrece intercambiarlo con Barrabás para que el pueblo escogiera a quién soltar, porque como era Pascua, había una costumbre entre los judíos que Roma soltaba a un preso. Y entonces estaba Barrabás y estaba el Señor Jesucristo. Y como la historia lo dice claramente, los evangelios lo cuentan, el pueblo escogió a Barrabás y a Cristo que fuera crucificado. Entonces Pilato manda a azotar a Cristo, Jesús, pensando que con eso bastaría. Pero en Mateo 27, 29 dice lo siguiente: pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Los líderes religiosos presionaban a Pilato con una amenaza política, y eso se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 12. Si a este sueltas, no eres amigo de César. Aquí se unieron dos sistemas, un sistema religioso con el sistema político. Se unieron, se hicieron amigos para ir en contra de la verdad, en contra de la justicia. Entonces, para su conveniencia, Pilato se lava las manos diciendo en Mateo 27, versículos del 24 al 26: inocente soy de la sangre de este justo, allá ustedes. Y todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato le soltó a Barrabás y le entregó a Cristo para ser crucificado.